Bien, vamos a ver ahora sólidos cristalinos moleculares. Como les dije, a partir de ahora nos enfocaremos en los sólidos que son cristalinos, o sea, que tienen un punto de fusión definido, que no fluyen y que tienen un patrón geométrico definido. Por lo tanto, si estos sólidos son moleculares, ¿sí? Es porque dentro de cada uno de los nudos del retículo va a haber una molécula. Por ejemplo, bueno, voy a dibujar una molécula. No siempre la disposición va a ser cúbica o la disposición cambia muchísimo. Supongamos que estos son moléculas, ¿sí? Un poco fuera de lugar. Bien. Y dentro de, o sea, ven que la molécula entera está dentro del retículo, ¿sí? O sea que en el nudo del retículo hay una molécula. ¿Qué va a pasar con las fuerzas de atracción? Bien, las fuerzas de atracción que mantienen unido este cristal son las fuerzas de atracción que puede haber entre dos moléculas. Entre dos moléculas de una misma sustancia puede haber fuerzas de atracción de tipo las llamadas fuerzas de Van der Waals o fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas no son muy intensas, son menos intensas que el enlace químico. Y esas fuerzas de atracción intermoleculares pueden ser de tres tipos. Las fuerzas existentes, las fuerzas que predominan en las moléculas apolares, que son las fuerzas de London, las fuerzas que están presentes cuando la molécula tiene dipolos y las fuerzas que están presentes en aquellas moléculas que tienen enlace, que presentan enlace de hidrógeno. O sea que las vamos a dividir entre esas. O sea que los sólidos moleculares tenemos que en el nudo del retículo está la molécula entera y que la fuerza que sustenta al sólido es una fuerza intermolecular que es de baja intensidad, que puede ser las llamadas fuerzas de London que predominan entre moléculas apolares, aunque están presentes en todas, ¿sí? Son significativas únicamente en aquellas apolares, por ejemplo los hidrocarburos, ¿sí? O todos aquellos moléculas de tipo X2, O2, H2, N2 y 2. Las fuerzas dipolo-dipolo, ¿sí? Y los enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno se da cuando en aquellas moléculas que el hidrógeno está unido a un elemento bastante electronegativo, mayormente hidrógeno, nitrógeno o flúor. Mayormente nitrógeno, hidrógeno o flúor. Aunque hay reportes de otros enlaces de hidrógeno con otros elementos, pero son mucho más escasos. A nivel de química solamente se ven estos tres elementos, ¿sí? O sea, puedo distinguir un enlace de hidrógeno cuando el hidrógeno está unido a oxígeno, nitrógeno y flúor. Eso es lo que se trabaja generalmente a nivel de química. Bien. El hecho de que estos sólidos posean tan bajas fuerzas de atracción, ¿sí? Los hace tener unas propiedades muy características. Por ejemplo, no son sólidos muy duros, son blandos, se pueden romper fácilmente. Y podemos pensar siempre en un buen ejemplo para darnos cuenta de un sólido molecular. Un sólido molecular, por ejemplo, es el hielo, ¿sí?
puedo romper bastante fácil, ¿sí? Son blandos. ¿Por qué son blandos? Porque sus fuerzas de atracción son de baja intensidad. ¿Sí? Su punto de fusión es bajo. De hecho, muchos de ellos están líquidos o gaseosos a temperatura ambiente y le tengo que bajar la temperatura para lograr que se solidifiquen. Un caso de ellos es el hielo. Su punto de fusión es bajo. La mayoría, o un buen número de ellos, está en estado líquido o gaseoso a temperatura ambiente. ¿Sí? Está en estado líquido o gaseoso a temperatura ambiente. Vamos a ver su conductividad eléctrica. No hay razón por la cual estos sólidos conduzcan la corriente eléctrica. No son conductores de la corriente eléctrica, porque para que haya conductividad es necesario que haya cargas y que estas cargas puedan moverse, puedan tener distintos estados energéticos. Bien. Bien, y con respecto a la solubilidad, los sólidos moleculares no es muy fácil generalizar la solubilidad, porque va a depender de qué tipo de fuerza de atracción tengan presentes estos sólidos, la solubilidad que van a tener, ¿sí? Entonces, la solubilidad dependerá de la polaridad. De la molécula presente en el nudo del retículo. Bien, ¿y esto por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un sólido como la parafina, ¿sí? La parafina es un hidrocarburo. La parafina es la parte sólida de la vela. Es un hidrocarburo. Es completamente apolar y no se va a disolver en agua. Parafina y agua no se disuelven. Sí se va a disolver en solventes orgánicos apolares. Entonces, recuerden que dentro de los que van a ser solubles en agua van a ser aquellos sólidos moleculares que puedan formar algún tipo de interacción con el agua.